Buenos días. La presente exposición trata sobre el marco jurídico que rige al gobierno electrónico en Venezuela como requisito de la asignatura Gobierno Electrónico de la especialización en Telemática e Informática en Educación a Distancia de la Universidad Nacional Abierta, presentado por la licenciada María Alejandra Garrido del Centro Local Metropolitano. Introducción. Es innegable que hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación están involucradas en todos los ámbitos de nuestra vida. Esto nos lleva a que no solamente la educación está directamente relacionada con ella. Esta materia nos ha permitido conocer lo que significa el gobierno digital y cómo las tecnologías de la información y la comunicación ayudan a la gestión pública para ofrecer servicios más eficientes que ayuden a facilitar los trámites que los ciudadanos deben realizar ante los entes gubernamentales. Las principales características que engloban al gobierno digital es que acortan la brecha digital, proveen servicios electrónicos a ciudadanos y empresas directamente relacionadas con entidades gubernamentales, apoyan e impulsan el desarrollo económico del país, consolidan la educación personalizada, disponible y a distancia, y hacen un gobierno más interactivo y en contacto permanente con los ciudadanos, los cuales se convierten en contralores y pueden dar su opinión sobre el trabajo desarrollado por cada una de estas instituciones. Todas las grandes ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de la vida diaria ha generado cierto rechazo por parte de la población. Este es su enfoque o punto negativo, ya que muchas personas tienen temor de colocar su información personal privada en las plataformas sobre las cuales se sostienen los sitios web o portales de cada uno de los entes gubernamentales a los cuales con los cuales debemos trabajar para obtener los documentos que necesitamos en nuestra vida diaria. Esto ha hecho que no quede otra alternativa que buscar la manera de regular y darle seguridad a las personas de que sus datos están protegidos. Este es el enfoque de lo que queremos hablar hoy en la presentación, y es que vamos a hablar sobre el marco jurídico regulatorio en Venezuela, sobre el gobierno electrónico y cómo ayuda a que haya un mayor contacto entre la población y el Estado. El marco jurídico que encontramos es amplio y se basa en un conjunto de leyes. Según la revisión que se hizo de la bibliografía, se considera que las principales son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, la Ley Orgánica de Educación del 2009, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del 2011, la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación del 2010, la Ley Orgánica de la Administración Pública del año 2014, la Ley Especial contra Delitos Informáticos del año 2001, la Ley del Infogobierno del año 2013, el Decreto 825 sobre el acceso y uso de Internet, el Decreto 1204 que trata sobre la Ley sobre mensajes, datos y firmas electrónicas, y el Decreto 3390 sobre el uso prioritario del software libre del año 2004. En esta exposición se desarrollará tres de estas leyes, que fue las que, según mi punto de vista, considero las más relevantes y que marcan de forma más clara cuál es el ordenamiento legal para el uso de las tecnologías de la información. Ellas son la Ley del Infogobierno, en primer lugar, por considerarla la más relevante, la Ley Orgánica de la Administración Pública, por el seguimiento que hace el personal que trabaja en las oficinas, y la Ley Especial contra Delitos Informáticos. Marco jurídico. La Ley de Infogobierno del año 2013 provee un conjunto de leyes que nos permiten darle a conocer a la población cómo se rige el trabajo que se realiza a través de las plataformas o sitios de Internet de los diferentes entes gubernamentales. El alcance de esta ley se centra en facilitar el establecimiento del poder público
en contacto directo con la gente, buscando que los trámites que se necesitan hacer ante las oficinas gubernamentales sean de la forma más eficiente y más efectiva, sin necesidad de que la población tenga que desplazarse obligatoriamente a dichas oficinas. En la primera parte de la ley del infogobierno se establece todo un marco conceptual donde se definen términos precisos que se necesitan para poder entender lo que significan las tecnologías de la información y la comunicación y el infogobierno. Además de esto, esta ley establece que cada uno de los entes gubernamentales, por ejemplo, CENIAT, SAIME, CONATEL, INDEPAVIS, o entre otros, el gobierno del Distrito Capital, entre otros, deben tener un portal web a través de los cuales la población pueda mantenerse en contacto constante para mantenerse informado de cuáles son los servicios que estas entidades públicas ofrecen. Estos portales web, al presentar sus publicaciones, se considera que tienen la misma validez que las publicaciones que sacan de forma impresa. Esto genera una gran cantidad de documentos electrónicos, los cuales siempre son válidos si tienen el código de validación que queda registrado en el archivo histórico del ente gubernamental donde se está haciendo el trámite. Si es necesario, la persona puede imprimir estos certificados electrónicos de documentos electrónicos y van a tener la misma validez que si tuvieran que desplazarse hasta una oficina del ente gubernamental con el cual necesitan mantener la información. Esto conlleva a que la ley de infogobiernos asegura, mediante un conjunto de reglamentaciones, que la seguridad y la privacidad de la información que se descarga en las plataformas de estos sitios está cuidada, está protegida del daño o problemas que puedan ocurrir por delitos informáticos. Además de esto, esta ley establece cuando ocurre algún delito informático o bien sea alguna falta por parte de los funcionarios que se encuentran adscritos a los determinados entes gubernamentales, cuál será la reglamentación que se debe seguir para las penalizaciones que deben recibir. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la Ley de la Administración Pública del 2014, la cual establece su alcance, el alcance de esta ley es normar cuál es el comportamiento que se debe tener, que deben tener los funcionarios que trabajan en la administración pública. En esta se establece que todos los entes gubernamentales deben difundir mediante cualquier tipo de medio electrónico, bien sea redes sociales, páginas web, archivos en PDF, toda la información concerniente al servicio que prestan, generando documentos electrónicos que el usuario que los requiera pueden descargar. Además de esto, el aporte de la Ley de la Administración Pública es que regula el comportamiento de los funcionarios públicos y a la vez establece cuáles serían las penalizaciones que se les deberían dar en caso de incurrir en alguna ilegalidad. En tercer lugar, Ley contra los Delitos Informáticos del año 2001. En este caso, el alcance de la ley es regular y clasificar los diferentes hechos delictivos que pueden ocurrir en el manejo de la información y la comunicación. El marco conceptual de esta ley se basa en las definiciones de las tecnologías de la información y la comunicación y en base a los conceptos directamente relacionados con los delitos informáticos. Los delitos informáticos se clasifican en grupos dependiendo del tipo de delito que ocurra. Cuando son delitos contra la privacidad de las personas, donde se pone en evidencia sus datos o su imagen pública, se considera que son delitos contra la privacidad. Cuando hay un mal uso de tarjetas electrónicas, por ejemplo, fraudes en bancos, etcétera, se considera que son delitos económicos.
los delitos de pornografía son considerados delitos contra los niños y adolescentes y de esta manera están clasificados dentro de esta ley. Conclusiones. Al estudiar estas tres leyes, más las que previamente se revisaron para la selección, nos damos cuenta que todas tienen características comunes, colidan en todos los aspectos que tratan cada una de ellas, enfocándolos cada una a un punto determinado, pero manteniendo en común que el acceso a la información debe ser pública para que los servicios y trámites electrónicos funcionen de una forma más eficiente. Esto lleva a una transformación del Estado, tiene la ventaja de que está abierta las 24 horas del día, hay múltiples canales de comunicación porque además de los sitios web generalmente los entes gubernamentales también tienen redes sociales, lo que aumenta la eficiencia y la eficacia de los trámites, se le da mayor participación a la ciudadanía y esto obliga a que el Estado tenga una mayor rendición de cuentas para lograr la transparencia y el fortalecimiento de la democracia. Muchísimas gracias por su atención.